Bueno, hoy, Rosana, para los amantes del periodismo puro, el de las noticias, si es que pudiera ser muy puro el periodismo, hoy es uno de esos días de que hay 3 o 4 asuntos de festín, o sea, de festín, cara a saco. Bueno, Alejandro Cambasaguas, bienvenido. Federico, buenos días. Raúl Vilas, bien hallado. Días. Bueno, muchas gracias por el hosting, el housing faltaría más, de la bandera. No, pero nunca pensé. Llevamos 50.000 en YouTube esta mañana. Sí. Yo creo que ha ayudado también el boxismo que se ha puesto en campaña, y del propio Vox se ha puesto como una pantera. Ya no respetáis nada, sectarios y tal. Pero es verdad que nunca pensé ni de broma. Pero con la polémica, pues no, pero antes de la polémica ya estaba claro, porque es que lo que planteas es una cuestión muy de fondo, que es, ¿se puede vivir la política como una secta o no? ¿Se puede vivir en la vida como una secta? Bueno, puedes vivir en la secta, pero ya no eres una persona. Eres un monigote a ver qué manda el jefe. Y esta es la cuestión de fondo. Yo lo citaba por el caso de... Bueno, se me dice, ¿cómo los liberales matan? ¿Cómo van a matar los liberales a nadie, payasa? Pero el problema de fondo... Cervantes era ciudadano, ¿no? Cervantes se consideraba súbdito del rey de España, del rey legítimo, y soldado de la fe católica. Y entonces es que despreciaba la libertad Cervantes. Hombre, no. Si hay alguien que precisamente en su obra acopia materiales morales para la defensa de la libertad y del individuo, sobre todo del débil, ese es Cervantes. Pero cada época tiene su... Tocqueville, que por cierto acaba de salir una biografía extraordinaria de Tocqueville. Tocqueville es un caso especial porque es el primero que ve la caída del antiguo régimen y la bandera, y al mismo tiempo ve la democracia en América. Y escribe las dos cosas, el antiguo régimen y la revolución, y la democracia en América. Pero Tocqueville es un caso único en la historia. Lo normal es que si vemos a Lope de Vega, pues haya cosas que nos parezcan estupendas y otras menos. Pasa con Quevedo, etcétera. Pero cuando alguien entra en el mundo del pensamiento, tienes que diferenciar. Decía Trump, por decirlo de esta semana, aparece con Epstein, no en los papeles, en los vídeos, que no es lo mismo que aparecer en los papeles. El otro día, el siniestro Alvariños o Albañales decía, Aznar aparece 2 veces, aparece que le han mandado un regalo a la Moncloa de estos pues que hacían periódicamente. No, Aznar no había estado en ningún sitio, ni con Epstein, ni con la madre de Epstein, pero él lo suelta. Pero esto es distinto, porque cuando Trump se carga la orden ejecutiva del cambio climático de Obama, yo creo que hace muy bien. Pero eso no quiere decir que no era el amigo de Epstein. Eso es repugnante. Y el comportamiento del Ministerio de Justicia y de la fiscal Pam Biondi no está siendo ejemplar. Mejor que el de Obama, lo que tú quieras, pero no está siendo ejemplar. No te puedes tragar todo lo que haga Trump porque te gusta la cosa antieco. No puede ser. Y viceversa. Y viceversa. Como es asqueroso lo de verlo al lado de Epstein y compadreando, entonces está muy mal lo que haga en política. Hombre, no. O sea, no se puede vivir en la vida, sobre todo tal y como hay una crisis de Occidente, sin separar el grano de la paja, ¿no? Ya, pero es que la polémica esta no ha entrado en el pensamiento. Claro. Que no han respondido con argumentos, sino lo de siempre, lo que les obsesiona, que es la pureza, de buscar la pureza del quien habla y... Pero fíjate, la pureza. Es que yo he recordado cuando era bipartidista Santi Abascal, que pero si son petardas de tercera división, que no salen de la sacristía para entrar en el vicio. O sea, vamos a ver. Cuando el bipartidismo, la época mejor del bipartidismo es el pacto Jaime Mayor, Redondo Terreros, bendecido por Abascal, por Sabater en San Sebastián, en el Gran Cursal. Esa foto del ABC, me acuerdo, poniéndole las manos como si se casaran. Eso, el bipartidismo. Y en ese PP estaban Abascal padre e hijo. Y eran heroicos, y lo han sido, sin duda. Bueno, ¿y eso es malo? Ahora dicen, no, los males del bipartidismo que vienen del 78. O sea, que cuando estaban los Abascal apoyando contra la ETA el pacto PP-PSOE, era malo también el bipartidismo. Ande que os den payasos, o sea. Y la cuestión de fondo es que plantear el liberalismo sin la libertad religiosa no es liberalismo. Pues claro que no. Y la prueba es Estados Unidos. Que sueñan con ser ayatolás. Sueñan con ser ayatolás. Luego pecan de sacristía, pero en fin. Pero bueno, en todo caso es parte del debate. El debate
cuando se habla en serio. Vi a Philippe de Villiers, que es el gran héroe junto con Césaire de la investigación de la Vendée, que él es vandeano. Él fue el gran rival de Jack Lang durante años, desde que empezó Jack Lang. Entonces ayer contaba que qué es lo que supone ver esa red de Epstein, de Jack Lang y tal, que es impresionante, porque eso sí que es, yo no soy muy conspiranoico, pero si es una conspiración internacional, ya me dirás qué es lo que es, ¿no? Una red internacional. Y él decía que, aparte de, digamos, cuestiones técnicas de Jack Lang, que lo importante de la cultura es lo que le acerca al absoluto. Es decir, que son valores que tienden a lo absoluto en cualquier sociedad. Y que cuando eso lo sustituyes por actos, por eventos culturales, que da lo mismo un grafitero que un filósofo, que un novelista, te has cargado la cultura como aspiración al límite. Yo entiendo que lo de lo absoluto, algunos llevan, pues eso es una conspiración de menoreros satánicos, de satanistas, y otros pensamos que estos usan los menoreros satanistas como un chantaje de poder. Pero el hecho en sí es el mismo, valora más o menos una... Yo creo que en parte tiene también razón Philippe Villiers, eso, que la cultura ha perdido de vista lo absoluto, la belleza absoluta, si se quiere. Pero lo otro es, estamos, digamos, discutiendo lo mismo. ¿Cómo combates eso? ¿Y qué es lo que es? Básicamente la corrupción de la justicia y de la policía. O sea, lo grave ya no son los crímenes sexuales, es ver cómo Francia lleva 50 años admitiendo toda clase de crímenes pedófilos, y en Estados Unidos Epstein compró al fiscal de la Florida, al jefe de la policía de la Florida, a media fiscalía del Supremo, tal. Y siguen ahí. Y ayer vi a Pam Biondi contestando en no sé, el Senado o el Congreso, a una tía petarda que iba en plan borde, y a un chino malvado, malvadísimo. Pero tienen razón en preguntar, son representantes del pueblo americano. Tú no te puedes tomar como una cosa, una ofensa personal, cuando dice, a mí no me diga que cometo perjurio. Si no has dicho la verdad en el Congreso o en el Senado, claro que has cometido perjurio. ¿Y has dicho la verdad? No. No, porque no están diciendo toda la verdad. Pero esto es la vida real. En la vida real no entran los dogmas. El que ve la política como un dogma se ha cargado la política. Bueno, hecho ya este exordio, esta homilía. Bueno, vamos a descubrir a la audiencia un nuevo personaje, Borja Cabezón. Volvemos otra vez a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Esto parece que es la madre de toda la corrupción socialista. De aquí salió Santos Cerdán, de aquí salió Salazar, y aquí también está Borja Cabezón desde julio del año 25, información del Confidencial que firma José María Olmo. El amigo íntimo de Sánchez en el PSOE usó empresas falsas y testaferros para eludir impuestos. Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la agencia tributaria. Estamos ante un hombre con una trayectoria muy rápida, un ascenso fulgurante dentro del Partido Socialista, un hombre joven, nacido en el año 80, amigo íntimo de de Pedro Sánchez, a pesar de que apoyó a Susana Díaz en su momento, también recuperado. Sí, y como Óscar López, también, como Hernando también. Un tipo muy listo, según las declaraciones de las fuentes que consulta José María Olmo, muy vinculado al Partido Socialista de Madrid. De hecho, ha sido candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda en 2 ocasiones, y que realizó una estructura muy compleja a través de estas empresas y estas mercantiles diseñadas para ocultar su identidad, para desviar esos fondos y ese dinero. Estamos hablando de una persona a la cual han ido colocando en diferentes puntos y puestos estratégicos, como por ejemplo responsable de COVID-19 en un momento crucial y fundamental para España. Era de también, los expertos estos que no era ninguno experto. También fundamental y crucial para el desvío de contratos y adjudicaciones de contratos, ¿no? Mascarillas, efectivamente. Y también, por ejemplo, con algunos puestos frustrados, como es el caso, por ejemplo, de su entrada en Casa América. Sí. Este es el gran amigo de Gonzalito Miró, con lo que era la madre, y para lo que ha quedado el hijo. Pero que el gran amigo de Gonzalito Miró intentó llegar a la Casa de América, que para la izquierda eso es un goloso pastel, y no pudo, y no se la perdona a Ayuso nunca. Cada vez que habla Gonzalito sale bilis y algo ahí, no sé, vinagre, hielo, no sé, algo malo. Pero este tipo de joven echado para adelante,
siempre íntimos del presidente del gobierno. ¿No hay alguna razón, alguna vez, política, ideológica, cultural, para ascender con Sánchez? La verdad es que es tremendo, ¿no? Y además hacía antes alusión, Rosana, a su carrera dentro del PSOE en Majadahonda, y además es que coincide en el momento en el que Sánchez estaba también en el Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto seguramente se conocen de aquella época. Pero sí que es cierto de que a raíz de que ingresara en prisión Santos Cerdán y se tuviera que renovar a toda prisa la Secretaría de Organización del PSOE, Sánchez al final ha ido colocando a una serie de personas que todos están implicados como mínimo en cuestiones turbias, ¿no? Hoy conocemos lo de Borja Cabezón, pero es que, por ejemplo, Anabel Mateos, que es la número 2 también de la Secretaría de Organización, tenía unas autoescuelas con su marido y esas empresas estuvieron implicadas en una trama de facturas falsas y de pagos de dinero en metálico. Otra de las cargos nuevos que nombraron en la ejecutiva del PSOE, el padre resulta que fue detenido por la agencia tributaria porque tenía instalado en el garaje un taller de tráfico de tabaco ilegal. O sea, es decir, una serie de cuestiones muy llamativas. Por lo tanto, es que esto de hoy de Borja Cabezón casi que es hasta anecdótico, ¿no? Pero sí que es cierto que en la información se lee hasta cómo uno de los miembros de la red era un cartero de Costa Rica, sí, que era la última persona en la que acababa todo aquel entramado. Y su adjunto en esas candidaturas fracasadas, porque hay que decir que su carrera política es un fracaso manifiesto. Como candidato por 2 veces en Majadahonda, fracasó en sus dos ocasiones que se presentó. La persona que le acompañaba es otra de las personas que está implicada, el empresario, y además, para más Inri hay que decir que, aparte de ser secretario adjunto de organización, es el responsable de Transparencia y Acción Democrática. De Transparencia y Acción Democrática. Yo no sé qué tiene la transparencia cuando la bendicen. Bueno, vamos a recordar una cosa que publica hoy Libertad Digital, Raúl, y que es como la madre del cordero de todas las corrupciones. El caso Hidrocarburos, la compra de la voluntad del gobierno español por mucho dinero que se vendió al cártel de los soles, al petróleo de PDVSA, etcétera. Y yo creo que Aldama, hasta que lo insultó Sánchez, ¿os acordáis? Diciendo que no lo conocía de nada, sale de la cárcel donde pensaba que lo iban a matar, y probablemente lo hubieran matado, y dice que no me conoce, pues se lo voy a recordar. Y desde entonces todo lo que saca, desde fotos con él en las elecciones, etcétera, es tremendo. Todo lo que ha dicho Aldama hasta ahora ha sido verdad, se ha cumplido, se ha demostrado. Y ahora llega Miguel Ángel Pérez con lo que sería la clave de todo. Sí, cuando apareció en escena Aldama se decía que era el pequeño Nicolás, que era un friki, que era un loco. Sin embargo, mocito feliz le llamamos. Hemos visto un mocito feliz. Que todo lo que le ha ido declarando y la estructura que ha desvelado se está confirmando. Y la noticia de hoy hace referencia al famoso sobre de PDVSA, que Aldama tendría en su poder. Publicamos hace un año la existencia de ese sobre. Sabemos que de ahí se han utilizado fondos para comprar la presidencia de la Internacional Socialista de Zapatero y evidentemente de Sánchez. De Sánchez, perdón, Sánchez, sí. Es que siempre aparece Zapatero aquí siempre, en esta cuestión, porque en todo y cada vez más. No habría sobre de PDVSA si no estuviese Zapatero de por medio en la trama y que lo presentaría ante el juez. Hace unos días también conocimos la noticia de que Anticorrupción está barajando no pedir el ingreso en prisión de Aldama. No debería. Bueno, pero al margen de que deba o no, indica una colaboración con la justicia e indica que desde la Fiscalía se le da verosimilitud. Sí, pero quieren más material. Sí. Aquí hay una cosa no dicha, Alejandro, no sé si lo ves también así, que es que, claro, la colaboración con la justicia no es ni eterna ni completa nunca. Primero, estamos hablando de un delincuente de alto bordo. Algunos ya es que lo ven, no sé, como de arrepentido nada, que le han pillado con el IVA de los hidrocarburos, que eran 120 millones. O sea, y luego además que pensaba que lo iban a matar. Bueno, que es que le dispararon, le pegaron 3 tiros a la puerta de su coche por el lado del conductor. Momento en que él pide salir de la cárcel. Yo recuerdo siempre, para que la gente se acuerde quién es el abogado del narco, por lo tanto, quién está ahí, que era Baltasar Garzón, va a visitar a su antiguo amigo y pupilo Pedraz para que no lo suelte. Y Pedraz se lo quita de en medio diciendo que todavía no han llegado a eso, que tiene unas gestiones pendientes que hacer, tal, lo quita y, por supuesto, estaba pactando con Luzón, con la Fiscalía Anticorrupción.
se habría enterado Garzón y fue a, no sé si amenazar, a sugerir o lo que sea, pero esa historia no salió. Y cuando sale, bueno, efectivamente, todo lo que ha ido contando se ha revelado cierto. ¿Qué pasa? Que ahora está eso como atascado. Ha dado la impresión en los últimos 2-3 meses que lo que tenía que decir Aldama ya lo ha dicho. Y es evidente que a Luzón le contó también esto. Choclán tuvo que negociar con esto, porque ahora esta es la madre del cordero. Todo lo demás es verdad, suficiente para hundir un gobierno europeo mínimamente decente, aunque sea africano. Bien. Pero la madre del cordero es esto. Es este sobre, sí. Y además es que él sostiene desde el primer momento que está pidiendo que se lo pida a la justicia. Y ya se lo han pedido, porque la última vez que tuvo que ir a declarar a la Audiencia Nacional citó de nuevo la existencia de este sobre y ya ha dicho públicamente que en el momento en el que se lo pida lo van a dar. Sí que es cierto que dentro de ese sobre, como contáis hoy en Libertad Digital, figuran cupos de petróleo de importes multimillonarios, pero la gran pregunta dentro de todo esto está si también figura lo que él dice que fue para lo que sirvió ese dinero, que fue para financiar la Internacional Socialista, el propio Partido Socialista y demás. Por la información que yo tengo, ese sobre se encuentra fuera de España, hay cuentas bancarias, rastro de transferencias bancarias, también nombres de beneficiarios y vamos a ver si acaba figurando el del expresidente del gobierno ahí dentro. Ha hecho unas declaraciones, me suena, no recuerdo, la he leído este fin de semana, pero que quiere más garantías de seguridad. Y lo entiendo. Porque es que esta es la madre del cordero. Pero si figura el nombre del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, claro, sería porque hasta ahora en la trama de hidrocarburos y en todo, el Zapatero más o menos se ha mantenido al margen, y ya añadiríamos a todos los problemas que tiene Zapatero. Pero con la operación de Plus Ultra a esto. Pensadlo al revés. Es decir, ¿sería posible un apaño así en Venezuela? Con Venezuela sin que se enterase Zapatero. Eso es imposible. Pues la cuestión es que aparezcan pruebas claras en este otro caso, porque ahora, en este caso Zapatero no está ni siquiera investigado. Es tremendo porque decimos que a través de Jack Lang, Epstein tenía en el bolsillo a la policía de París, a la fiscalía de París. El tío tenía allí su piso en la calle Foch, que es la avenida Foch, es lo más caro del centro de París y tal, denuncias de los vecinos, todo, y por supuesto nadie quiso investigarlo porque tenía protección. ¿Qué protección? La misma que Jack Lang. ¿Qué es Jack Lang? Jack Lang es el ministro de Francia más integrado en la masonería que ha habido nadie, nunca. Mira que ha habido masones en el poder de Francia, también en España. Lo que no se sabe es si ha habido alguien que no sea masón en el poder. Su padre estaba con Méndez France, la Tercera República es la apoteosis de la masonería y la vida anticatólica. Su abuela, la abuela de Jack Lang, fue la primera mujer masona de Francia, en la primera logia mixta. Sus abuelos, sus padres, él evidentemente, y siempre cuando llegaba a la policía nunca llegaba. O sea, no importa qué víctimas, no importa qué delitos. El primero, el caso Coral, que es la violación y asesinato de un niño de 10 años, por supuesto que impune total y absolutamente. Esto es lo grave del asunto. Estamos hablando de gente con muchísimo poder, con muchísimo dinero. Estamos hablando de Bill Gates. Sí. O sea, es que eso, aunque uno no sea muy conspiranoico, si eso no es una red global de vicio, de corrupción y tal, pues ya me dirán qué es. Pues aquí estamos asistiendo a algo parecido, ¿no? Porque el caso que hoy conocemos de Borja Cabezón puede ser la reconfirmación de que todo lo que rodea a Sánchez o todo lo que está alrededor de Sánchez está corrupto y es fraudulento desde hace años. Isabel Pardo de Vera hoy da una entrevista muy interesante, concede la primera entrevista en el diario El País. Ella explica que se acaba de examinar de las oposiciones, para ser profesora de matemáticas en el instituto, porque dice que tiene familia e hijos y que tiene que seguir viviendo. Por supuesto, vuelve y reitera su inocencia. Habla precisamente de Víctor de Aldama, dice que se encontraba con él unas 10 veces en el ministerio. Comenté que no entendía por qué tenía que ver a esta gente por allí, incluso cuando no estaba el ministro.
Le pregunta el periodista, dice, ¿quiénes eran esas personas a las que usted se está refiriendo que veía continuamente en el ministerio? Y dice, Aldama me lo encontré bastante, por ahí paseando o alguna vez con Koldo en el despacho del ministro. Koldo era el que llevaba toda la agenda. Para poder explicarle al ministro algo había que localizar primero a Koldo. A mí me intentaron corromper una vez, nunca más. Cuando entré nueva en Adif y era directora de obra, vino un contratista a mi despacho y me dijo que si me iba de vacaciones y a dónde, y que ya miraba él los hoteles, y lo eché. Yo no sé si Koldo o Ábalos les decían a los contratistas, le puedo asegurar que desde mi presidencia no nos enteramos de nada. Respecto a la contratación a dedo de personas, amiguitas íntimas de los ministros, sí, en Fomento. Ya dice que como iba ella a controlar a los 14.000 empleados que tenía en este caso. Hombre, como era la presidenta, claro. Y claro, al final le preguntan, pero entonces, ¿a usted por qué la señalan? ¿A usted por qué está implicada? Dice, esa es la gran pregunta que yo me hago. A mí me han dicho de todo, el Partido Socialista me cesó por un bulo que había solucionado yo, me obligaron a cortar 2 cabezas, 2 presidencias, y yo sabía perfectamente que se había hecho bien, pero me pidieron 2 cabezas. Como dije que no, me echaron a mí. Esta es la conclusión de Isabel Pardo de Vera. Yo no sé si da cuenta que está apuntando a la corrupción superior, que pide nada más que corte cabezas para no cortar la hidra. Pero esta tía tiene una cara que se la pisa. ¿Cómo que no es responsable de lo que entraba ahí y de lo que salía? Y hasta de las cabezas que cortaste. Ahora dice, me obligaron. ¿Cómo que te obligaron? Bueno, y además habla de Koldo y habla de Koldo, es decir, ella da la sensación de que ella mostraba, digamos, que una autoridad y limpieza dentro de su despacho que luego no se corresponde con las conversaciones que hemos conocido. Recordad cómo se dirigía Koldo a esta persona, sí, a Isabel Pardo de Vera. Sí, sí. De la manera más soez posible, sí, ¿no? Sí, y ella ahí no parecía... Si a esta señora le extrañaba ver a Aldama tratar con ese tipo de gente, pues que se hubiese ido en ese momento. Dimites y te vas. Lo que te vas lo que no cuenta es que vas al juzgado a denunciarlo. Te has tenido que ir, dices, ay, no, a mí ya me parecía que había cosas. ¿No? Pero lo que es sorprendente es que en esa entrevista haya hecho alusión a un episodio que desconocíamos, que era que se presentó en su despacho un constructor, sí, y que le ofreció pagarle unas vacaciones de verano. Hombre, simplemente le dijo dónde eran las vacaciones, sí, que se encargaba del hotel. Luego era el modus operandi habitual. Claro, pero es que a mí eso me suena a bomba detonada, como sabiendo que eso en breve va a salir. Porque que esta gente reconozca que esta señora no deja de estar imputada, reconozca esto a estas alturas, me parece... Luego le preguntan por las constructoras, dice que ella, solo recuerdo que Ábalos me habló en su momento de Levantina. Me dijo que la conocía de Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué te lo decía? No sería para favorecerla, claro. Claro. Un empresario no entra en el despacho del presidente de Adif y le ofrece unas vacaciones así, si no sabe que eso está dentro de lo normal, digamos, dentro de esa empresa, claro. Lo que dice Alejandro es verdad, ella no se da cuenta de que se está delatando. Sí, claro. O sea, eso no era la casa de Tócame Roque, eso era el Rosalex 2, donde Koldo hacía guardia por las noches. O sea, pero bueno... Pero si es que es escandaloso. Alguien entra en su despacho y dice dónde son las vacaciones. La costumbre... Claro. La costumbre, y además es que... Este debe ser el único que le dijo que no a algo, a las vacaciones. El problema no eran las vacaciones, eran las casas. Claro, porque se ponían casas, bueno, sin salir de Ábalos. Tenemos la sobrina con el piso en la Plaza de España. Tenemos él con el chalet también puesto... Era por Doñana o por ahí, ¿no? Sí. O sea, pero súper chalés. O sea, bueno, ahí Marbella, y otro Marbella al lado de un puticlub. Sí, por no perder las cosas. A lo mejor lo cerró él. Claro, igual que se llevó a todas las putas de Torrente a Teruel, que no se ha recuperado la ciudad mudéjar, ¿eh? No, la verdad es que es tremendo. Y el hecho de que citara también el caso de Levantina, que Ábalos le pidió en una ocasión que favoreciera a esta empresa, está grabada. Ella es consciente de que Koldo también la tiene grabada, que esas grabaciones todavía no han salido a la luz. Y además es que Levantina era una constructora de la Comunidad Valenciana sin apenas negocio y de repente empezó a recibir contratos públicos y de hecho el constructor, el propietario de Levantina fue señalado por Aldama y Aldama dijo de él que parte de los pagos que hacía, parte de esas comisiones ilegales no iban para el bolsillo particular de Ábalos sino para financiar al PSOE y esto lo está investigando el Supremo. Cosas. O sea, normalmente siempre desde Filesa, que es la madre de la primera de todas las corrupciones, siempre alguien se quedaba era para el partido, pero a veces alguien se quedaba, hombre, por el riesgo, ¿no? Por los servicios prestados, el correo, etcétera. Pero me choca la entrevista de esta mujer, ya no por el descaro,
sino por, digamos, por la falta de calidad intelectual. Vamos, que es que parece tonta. O sea, pero vamos a ver, no te das cuenta de que te estás incriminando. Primero estás imputada. Lo que estás confesando le das hilos a la fiscalía si la hubiere, y en todo caso a la UCO y tal, para que investigue. ¿Quién es ese constructor? Nombre, apellido. Como dice Alejandro, a lo mejor es que ya lo tienen pillado y cree que con eso se libra. No te libras. La idea de que entre un tío al despacho de la presidenta de Renfe, Adif, o como le quieran llamar, a ver dónde son las vacaciones para ponerle el hotel, esa es la costumbre. A ver, lo que sí que es cierto, que bueno, no deja de ser una confirmación de un hecho que ya lo habíamos constatado, ¿no? Que tanto Koldo como Aldama es verdad que paseaban por los ministerios y por los despachos de los ministros y los secretarios de Estado como Pedro por su casa. Pero que estaban ahí las cajas de zapatos con los billetes. Entonces, bueno... Si es que es una cosa, ya se les olvida que les han pillado. Es que yo creo que esta habla como si no hubiéramos visto ya todo eso. No será porque no esté asesorada. Imagino que estará muy bien asesorada y además esta entrevista habrá estado bien documentada. Desde que el abogado de Begoña prácticamente la ha metido en la cárcel, o sea, es tan zote que es que la ha llevado a donde la ha llevado. Yo es que creo que la caída del nivel intelectual en lo que respecta a la ley es igual que el nivel moral. O sea, que es que son unos tuercebotas. No tienen buenos abogados. Son muy malos abogados de sí mismos. Y al igual también que el abogado de David Sánchez, que presume de que es catedrático de Derecho Penal y luego pues ya vemos cómo está David Sánchez, ¿no? Hombre, si llega a declarar y dice que no sabe dónde están los despachos o sea, en una declaración en la que tiene que demostrar que acudía con regularidad a su trabajo y dice que no sabe dónde está... Ni a qué se dedica la oficina que él dirige. Entonces... Cuando la juez Viedma dice, vamos a ver. Usted tenía ahí un trabajo, pero no sabía dónde. Sí. Usted iba a trabajar, pero no sabía dónde estaba. Tampoco sabía en qué consistía tu trabajo y tampoco conocía a quién le ayudaba. Y lo miraba así, sí, decía el otro. Esto no me ha pasado en la vida, en 20 años de profesión, decía la jueza. Pero ¿cómo que no sabía usted a lo que iba, ni con quién iba, ni dónde estaba su trabajo? Pero ¿cómo que no lo sabía? Pues no. Lo más surrealista fue el momento en el que le preguntó lo de dónde estaba su oficina, ¿no? Pero yo eso lo entendí, que él dudara, porque claro, es que al final no iba a trabajar, los despachos estaban vacíos, claro, y cuando publicamos... Se los abrieron a posteriori. Efectivamente, esas imágenes en las que se veía cómo los operarios de la Diputación de Badajoz iban con una carretilla y le llevaban el escritorio, la silla, un perchero con un paraguas y una planta... Bien. Dices, hombre, por favor. Entonces, el clásico ficus de plástico que no queda mal. Él debió de pensar, ¿qué despacho digo? ¿El que me montaron a toda prisa o cuál? ¿Dónde estaba ese despacho? Pero lo que parece es que el abogado no preparó demasiado la declaración. Ni él, ¿no? Pero por la misma fatuidad de él y de Begoña. O sea, no se preparan. Insultan normalmente al juez que hay allí, lo que hizo Begoña, soltó un panfleto ridículo porque está mal redactado, no tiene lógica y sobre todo le perjudica. Tú necesitas un abogado para que te haga menos grave o más leve la sentencia o el castigo, la multa o lo que sea, no para ponerte chulo contra el juez. Un juez en España, como te pongas chulo con él, pierdes hasta la camisa. Bueno, pues todos han ido además por lo mismo. Han hecho un caso político. Y la única conclusión lógica, si fueran inteligentes, es que están todos tan pillados que les da igual. Es decir, que lo suyo va a ser siempre un caso político, la historia me absolverá, yo he robado por el bien de España o lo que sea. Lo de Pujol, bueno, a Pujol le ha salido bien hasta ahora. Este paso va a pasar a mejor vida todavía sin haber pasado de verdad por el banquillo. Bueno, porque no llegó a sentarse. Ha pasado, pero solo... Ya no, al banquillo ya no va a ir. No, pero es que no va ni a juicio a este paso. Bueno, nos vamos por las clínicas CRES, nos damos un paseíto, si te parece, Federico. Allí estudian... Mira, hoy que no llueve es el día ideal. Sí, además, mira, allí te estudian las hormonas, tu genética, tu microbiota, para diseñar un plan médico personalizado, para que bajes de peso de forma segura, duermas mejor, recuperes tu energía, no solamente adelgazar, es que es todo un conjunto de síntomas y de sensaciones que vas a tener a partir de ese momento que van a mejorar mucho tu calidad de vida. Es una medicina personalizada. Efectivamente, 91 445 0004 es el teléfono de las clínicas CRES, voy a repetirlo, 91 445 0004 o clínicascres.com. A ver, llega el momento con la CEL, que es uno de los más disputados de este espacio. Tengo que contenerme. Así que, como diría Pili Fuerga, es elegir vosotros.
es elegir. A ver, ¿quién ha hecho algo? Candidatos. Sí, ¿quién ha hecho algo realmente bueno? Algo realmente bueno, el patinador artístico kazajo que le quitó la medalla de oro al gran patinador, el mejor de todos los tiempos, Malinin, ¿no? Que es el americano. Y es justo. Justo porque el americano se cayó 4 veces, 3 veces en un programa de 7, contaba con 7 saltos cuádruples, que esto es histórico en el programa, y se cayó 4. Pero bueno. Yo, alguien que es kazajo, en Teruel estamos con Kazajistán, nos identificamos con Podría ser, sé que es un poco extremo mi opción, pero a mí me parece muy bien, oye, sí señor, venir de abajo de kazajos, o sea, que ya es lo último, o sea... Y también kazajo. La selección italiana de esquí y de deportes de invierno, y aquí le hacemos un guiño a Alessia Putin porque está arrasando en los Juegos de Milano Cortina. Qué bonito fue. Qué buenos son los italianos en los deportes de invierno. A mí me gustaba mucho, yo de esquí no sé, ni sé nada, pero un tío que se llama Alberto Tomba. Sí, claro. Yo creo que el ya... gran Alberto Tomba. Sí, claro, pero es que era como su propio nombre indica. O sea, es que bajaba en tromba. Bueno, sabes que la gran esquiadora italiana se llama Federica. Me alegro profundamente, ¿cómo no? Sí. Pero Tomba, yo decía tumba, porque iba realmente, y los juegos siempre eran a tomba abierta. Sí, pero es que bajaba, que eran 100 kilos de músculo, que era una cosa que daba casi miedo. Pues venga, para el kazajo, claro venga. Viva Kazajistán. Muy buenos días. Hay cosas que, pese a que pasen los años, pues no cambian, y es la pérdida en la producción de colágeno, el avance de los radicales libres que se agudiza con el paso de los años, tanto por dentro como por fuera, y eso se nota en la piel, se nota en el cabello, el brillo y hasta en las uñas. Por eso hay que promover la producción de colágeno endógeno, algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado: lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono de asesoramiento gratuito 91 446 0000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vámonos al Corte Inglés, Naya. Financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Llévate el móvil que te gusta, el televisor de gran pantalla o ese frigorífico americano que necesitas, una bici, un bolso, incluso un sofá. Financiación 100% para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Con la financiación 100% tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más. Y con el servicio Carta de Compra podrás recoger y abonar en un solo punto de la tienda todas las compras realizadas en los distintos departamentos. Solicítala a nuestro personal y disfruta al máximo de tus compras sin cargar con paquetes. Aprovecha la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo solo tiene hoy un frente peligroso, que es el del viento, que ha dejado prácticamente de llover, salvo en el norte, que llueve, pues digamos por defecto, o sea, tiene que llover, pero no gran cosa. Y nubes y claros y sobre todo mucho viento. En Madrid nos vamos a unos 13 grados o cosas así, 14 quizás, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife y Castellón, calor en Castellón, 26 grados, y la mínima Cuenca y Teruel, bonitas ciudades ambas, 4 grados. En la bolsa... Pues el IBEX 35, Federico, está en este momento recuperando parte del terreno perdido en las 4 sesiones consecutivas anteriores, que terminó a la baja. Está en 17.829 puntos, subiendo en este momento un 0,89%. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión de hoy, donde no se espera un gran volumen de cotización. No hay referencia en China, porque celebran el inicio del nuevo año lunar, y tampoco hay referencia en Wall Street, porque es el día de los presidentes, con lo cual... Bueno, pues menos referencias de mercado, menos volumen de cotización, lo cual no quiere decir que no veamos grandes bandazos en bolsa, ¿eh? Que cuando hay poco volumen muchas veces se reflejan en volatilidades más altas. Dijo un siniestro sociólogo que es que, claro,
La cultura católica es más del descanso, en cambio la cultura protestante, el trabajo, el esfuerzo y tal, las narices. Sí. Las narices. A la hora de escaquearse y de hurtar el lomo al esfuerzo, pero eso sí, siempre con Dios por delante, no nos ordena. Día de los presidentes, y luego los secretarios de Estado, y después los héroes de guerra, y después los financieros, y luego las víctimas en la guerra, y así sucesivamente. Empezaremos con el día de los CEOs, luego los CISOs, luego los CEOs, los difuntos, los muertos en acto de servicio, suicidados en crisis y quiebras. Para hablar el día de Madoff. Oye, ¿te imaginas? Claro. Ahí temblaría el sistema público de pensiones. Bueno, aquí sería el día de la quiebra del sistema de pensiones. Sí. ¿Sabes que Pitita ha roto a leer y le han pasado una chuleta de Huerta de Soto? Ay, sí. Y entonces estoy atónito, porque dice que los impuestos son una condena, no sé qué dice, un delito y tal. Ah, pero tú no sabes quién es Huerta de Soto. Es que es amigo de Milei, no, profesor de Milei, y todavía más escandaloso que Milei. Sí. Y es como si acabara de descubrir, ahí va, que los niños no vienen de París. No, hombre, hija, vienen de Toulouse, lo sabe todo el mundo. Es que... No, es increíble. Claro, pero vamos a ver, tú no sabes nada, pero nada de nada. No sabe nada, pero es feliz. Sí, ahí está. Sí, señor. Bueno, a ver. Ojo, que la noticia de interés general de la ONCE tiene eso aquel. Y quien no conoce una canción de Los Chunguitos es noticia de interés cultural de la ONCE porque vuelven a juntarse 20 años después, este jueves en Las Ventas en Madrid. Y bueno, pues esos éxitos inolvidables y que todavía pues seguimos recordando y cantando. Y la parte femenina y Azúcar Moreno. Moreno claro que es la familia. Sí. O sea que... Azúcar Moreno ha dado más noticias estos últimos años. Da continuamente noticias. Yo no sé qué tienen, que cuando no es la una la otra, Encarna se llama. Sí. Bueno, en fin, nada, simplemente es que el otro día recordarás que hablábamos de las bajas laborales por un informe que además publicábamos en Libertad Digital, una información que llevábamos. Hoy es portada del diario ABC. Las bajas por trastornos mentales en los jóvenes suben un 365% en 7 años. Los datos son impresionantes. Más de 9.200.000 bajas el año pasado, 33.300 millones para la Seguridad Social. Las causas más frecuentes, ansiedad, estrés y trastornos. Las bajas los lunes se multiplican y las altas los viernes. Es el milagro, la milagrosa recuperación el día previo al fin de semana. Y la ansiedad desaparece, pero luego se activa. El año pasado fueron 1.689.000, casi el doble de los que se produjeron las bajas en lunes. Y además, el año pasado. Como eso de lo mental, pues no hay quien lo mida. El mayor volumen de los procesos por bajas se producen entre las edades comprendidas entre los 36 y los 55 años, aunque entre los 16 y los 35, como digo, la causa principal suelen ser pues de cuadros de tipo ansiedad, estrés, que tienen que ver mucho con la estabilidad alcohólica suele ser uno de los motores de la ansiedad. Bueno, esto es un problema. Es un problema. Sí, porque hay muchísimo fraude. Ahí eso esconde un absentismo laboral galopante y bueno, no deja de ser natural, por así decirlo, cuando el mensaje que se lanza desde el gobierno e incluso desde muchos medios de comunicación, es que trabajar es un castigo, que trabajar es malo, que trabajar es malo para la salud, que me imagino que en los colegios también esa idea se estará transmitiendo a los niños. Hay que acabar con las cosas de memoria. ¿Cómo que hay que acabar con que el esfuerzo es negativo, ¿qué tal? Pues claro, tiene que tener una visión lúdica de la vida. ¿Cómo que lúdica? Lúdica cuando jueguen. En la vida hay que trabajar. Claro, pero entonces se juntan dos cosas, entre el fraude deliberado y luego que están llegando chavales que a lo mejor no es fraude, pero que tienen cuadros de estrés y ansiedad porque no están preparados para afrontar. Porque les dicen que es un cuadro de estrés. En otros dirían, no, que tienes que estudiar más. Bueno, hay un libro ahora mismo, acaba de publicar Estefanía Molina, que es columnista, articulista del diario El País. A la que quieren echar ahora. A la que quieren echar. Y, un libro que está muy bien, muy trabajado, que aporta información. Me alegro porque así Daniel Gascón no está en solo. Una edición además preciosa, se titula
hijos de boomers, y hace un retrato de una generación que es la suya, desde un punto de vista con mucha autocrítica. Primero habla del esfuerzo, de cómo es una generación que no ha vivido la cultura del esfuerzo, y luego también le recrimina, y a ella misma también, porque está hablando de la gente de su generación, lo fácil, que son de lágrima fácil, ¿no? Es decir, que es verdad que hay muchos inconvenientes y muchos obstáculos que tienen esta generación, una generación muy formada, muy preparada, pero al mismo tiempo ella también detecta cuáles son los problemas de este grupo, ¿no? de edad. Y bueno, me parece que es muy injusto, porque ella es una analista con la que puedes estar de acuerdo o no, pero que lo expresa siempre todo muy bien y lo explica muy bien, lo documenta con muchos datos y con muchas cifras, y la están haciendo una campaña horrorosa. Sí, pero porque no es sectaria, y entonces no cabe en la secta. Porque concreta. Sí, si tú no tienes una enmienda a la totalidad, no vales. ¿Por qué? Porque ¿para qué salir llorando? Últimamente, pero ya es una técnica hasta de los raperos y tal. Todo el mundo llora. Pero llora Paquirrín, llora la ex, llora el Ox, etcétera. Sí. Pero ¿qué os pasa para llorar? Si no lloras, es que no eres nadie, no tienes sentimientos. Hombre, los sentimientos siempre se han guardado, ¿no? Sí. Yo creo que desde que empezó a aplaudirse en los entierros, aquí la gente ya no tiene decoro ni dignidad. Pero es una generación entera. Y eso se está manteniendo en los más jóvenes, que se pasa el día quejándose. Hay un libro que salió hace muchos años, La cultura de la queja, que parte de Francia y de Estados Unidos. Y al final España en eso es idéntico. Siempre quejándose. En Francia se quejan de todo. Y cuando llega una queja que no saben muy bien, dicen, esto es político. Esto es político. ¿Qué quiere decir? No lo puedo explicar, pero me da la gana. O sea, que esto es político y no tiene solución. Lo que está pasando en Francia, lo último fue... Mataron a patadas en una conferencia de una tía defensora de Hamas, una mora muy guapa, se llama Ramme, no sé qué. Va un grupo que son católicos, un grupo de jóvenes católicos, que fueron pacíficamente a protestar porque esta tía iba a defender a Hamas en la Facultad de Ciencias Políticas de Lyon. Lo mataron a patadas, y está grabado, a patadas. Una cosa que se llama Joven Guardia, que es los comunistas de Mélenchon. Aquí, muy respaldados por Podemos, está por Podemos, o sea, los comunistas de aquí. Bueno, ayer estaba viendo en directo el acto, digamos, de recuerdo, que era Antifa, pues un grupo que se llama Antifa, asesinos, queremos justicia. Bajo la lluvia había a lo mejor 80 personas y te daba una impresión de injusticia. Es que tú veías, dices, estos cabritos venidos a más no los van a pillar y no los van a juzgar. ¿Crees que había alguien del gobierno allí? ¿Crees que Macron, de profesión, sus explicaciones y tal, estaba allí? ¿Crees que alguien de justicia, alguien de interior, había dicho que por supuesto va? Pues no, señor. Ahí está Philippe de Villiers diciendo que, claro, que es que matan a los católicos a patadas. Y por supuesto el gobierno está con los que patean, que es la verdad. Es lo mismo que aquí. ¿Con quién está el gobierno? Con Cherokee. Hombre, es que el otro día el rey hizo un buen discurso, elogio de las víctimas. Bueno, eso significa que no hay que seguir la política de este gobierno. Que no se puede seguir la política. Este es un gobierno criminal, aliado a los criminales, que no ve más allá de la ETA porque tiene 5 escaños. Entregado a ETA totalmente. Se publicaba hace unos días que tenían la intención de sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas y resulta que ya no está, como mínimo desde el año 17, por lo que ha publicado Maite Loureiro este fin de semana en Libertad Digital. Estaba desde que llegan al poder, no lo habían dicho. Y entonces yo creo que pensaban que iba a saberse, entonces lo presentaban como una cosa nueva. Cuando vas a mirar, dices, lo hicieron lo primero que hicieron. Pero la verdad es que se ha agradecido mucho las palabras del rey el otro día en la Autónoma. Es que muy buen discurso. Sí, era en el recuerdo de Tomás y Valiente, además. Sí, claro. Pero yo recuerdo que en la época de Tomás y Valiente, poco antes de que lo mataran, estaba Felipe González, le graban. Y entonces él está diciendo, creo que es a Tomás y Valiente o a un presidente del Consejo del Poder, pero es que nadie les dice a los jueces lo que tienen que hacer. Se lo estás diciendo tú desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, y ese es el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Ayer leí, antes lo comentaba, el portavoz de Jueces para la Democracia dicen contra la democracia. Le ha parecido muy mal que se votara esto contra el pequeño hurto reincidente. Dice, bueno, es que claro, la parte punitiva, claro, un delito habrá que castigarlo. No para ellos.
Esta es la gentuza que se carga todo. Dice, es que claro, no se atienden las causas estructurales, porque claro, si un pobre delinque, lo que se está haciendo con esta ley es criminalizar la pobreza. O sea, que alguien sale de pobre robando. Bueno, y sobre todo, que estás justificando el robo, el delito. Pero por supuesto. En una circunstancia. Y como siempre en este penalismo de izquierdas, que ya arrastramos desde hace décadas, lo que preocupa es el delincuente. Nunca la víctima. O sea, nunca la víctima. Bueno, Manuela en Carmena España ya lo hemos visto que han violado tipos estando de permiso y al cabo de unos años se les ha vuelto a dar un permiso y han vuelto a violar. Y cosas... Mira, violar y asesinar niños con permiso de la cárcel, porque a una jueza se le puso en los ovarios soltarlo. Y con además adelanto, porque en la cárcel los funcionarios saben quién está como para volver a delinquir. Le dio igual, en Logroño pasó eso. Le dio exactamente igual. Hay jueces que nunca se ha procesado un juez que ha dado un permiso que ha conducido a un crimen. No se le ha abierto ni expediente. El Consejo del Poder Judicial está ahí pues para los actos de vez en cuando, Perelló hace un buen discurso, pero en la vida cotidiana, que es cuando un juez abusa de su cargo o delinque por omisión, tienes que echarlo. Y lo que te vienen a decir además es que esas víctimas se tienen que fastidiar, porque aquí hay una cosa, se llama la reinserción, que es casi además se aborda casi de manera religiosa, porque sí, eso Manuela Carmena lo expuso el único bien importante. Sí, cuando hablaba de empatizar con el delincuente, eso ella lo ha escrito. Hay que mirarlo a los ojos. No, y si le vas a disparar entre los ojos puede, pero nada más. Y además no escuchando a las policías municipales que de manera continua están denunciando como esa reiteración delictiva de, por ejemplo, de los carteristas, ¿no? Y entonces ponerse del lado de los delincuentes es tremendo. Pero tú hacías antes alusión, efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial rara vez se pone a investigar a un juez ante este tipo de decisiones u otras arbitrarias, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, el caso Negreira, antes de que lo cogiera el magistrado Joaquín Aguirre, había una juez sustituta que resulta que su marido tenía intereses económicos con el Barça. Bueno, que trabajaba para el Barça. Claro, trabajaba para el Barça. Y hubo un amago de investigación interna, pero al final quedó en nada. Y al juez Aguirre al final lo han jubilado. Sí. Porque además se estaba investigando las guerras híbridas de Putin, y claro, había topado con Josep Lluís Alay, que era el hombre de Puigdemont cuando el golpe de Estado, que iba y venía de Moscú, permanentemente. Es decir, el tío del KGB, del crimen, ahora se llama de otra manera, FSB, pero es lo mismo, el KGB asesino de toda la vida, que estaba detrás y al lado de los golpistas catalufos, o sea, de Rufián y sus 30 monedas. Mira, Rufián y sus 30 monedas. ¿Es posible el encaje de la propuesta de Rufián y la suya? Le preguntan hoy a Mónica García, la ministra de Sanidad, que sé que luego vais a dedicar un espacio a la huelga de los médicos, pero esta es la respuesta de Mónica García ante ese gran evento que va a tener lugar el próximo día 21, en donde de nuevo Sumar se va a presentar, ¿no? Se va a restar, efectivamente. Hay dos eventos. Sí, el día 18 tenemos por un lado a Rufián en esa especie de diálogo con Delgado, que es de Más Madrid, precisamente, y luego el día 21 tenemos de nuevo la presentación de la El otro día agrupación intenté Sumar. buscar quién era Delgado y no es nadie. Bueno, efectivamente no es nadie. No es nadie. Delgado. O sea, es que no aparece. Dice, Bueno, pues pero ¿quién es de...? Pues no es nadie. O sea... Dice Mónica García, todas las iniciativas que vengan a aportar son bienvenidas. Necesitamos influencers, tertulianos, redes sociales, actos que agiten la esperanza. Los Necesitamos chunguitos. Gobiernos y partidos que se hablen de tú a tú, que no rivalicen, que piensen en común. Ahora lo que se trata es de esto, de agitar la esperanza, Federico. La esperanza. Agitemos la esperanza. Esto de mezclar la física con la moral. ¿Te acuerdas cómo era lo de promover la alegría, no? ¿Cómo era? Esto era de Zapatero, ¿no? Pero todo viene de Francia. La campaña de Ségolène Royal, que fue candidata a la presidencia, la señora de Hollande, madre de 4 hijos, con la que nunca se casó, se ha casado con la tercera, Julie Gallet, ya en los 70, si no, no se casa. Lo vi ayer precisamente en estas causas de pedofilia, el día que deja el poder, que se va con los amigos a cantarle una canción al Che Guevara. Y está ahí aplaudiendo, comandante Che Guevara, el que crea los campos de concentración para homosexuales, la UMAP. Bueno, son así, pero son así. Y entonces, ¿cuál era el problema en Francia? Empezaba a ser el chômage, o sea, el paro. Pasión contra el paro. Vamos a ver. Contra el paro, pues tener impuestos más altos, más bajos, la productividad, lo que quiera. Pero pasión, ¿qué es pasión? Pues pasión. La señora imponente decía, ¿cómo será esta con la pasión? Pues muy bien. ¿Pero qué me cuenta usted del paro?
que tiene una gran pasión contra el paro, y con esto se queda tan pues tranquilos. eso, venga, vamos a, como dice, agitar la esperanza. Sí. Claro, de ahí a simpatía por el diablo, pues hay un término medio, o antipatía por el delito, pues... No, y cuando dicen eso de que necesitan tertulianos, hombre, yo creo que podrían buscar en el manifiesto de alguna, el manifiesto de la ceja y el manifiesto contra el golpismo mediático. Estoy convencido de que ahí puede haber algún que otro candidato, ¿no?, que pueda representarlos. ¿Cómo era los jueves de negro, los viernes negros? Pues ahora se ve que los viernes rojos nada, ¿eh? Nada. Ya no hay manipulación en televisión española. No. Ahora es se fue el directamente checa. Ahora es una checa. A mí lo que mejor es que te insulten. Si te insulta un imbécil, eso es un mérito. Recuerdo cuando a Vidal Cuadras estaba al frente del PP, y entonces en una ofrenda a Casanova, que él no quería ir, pero el partido se empeñó y tal, le tiraron piedras y le cayó un huevo aquí, llevaba todo el traje y tal. Y entonces le ponen televisión y tal, y él dice: llevo con honor esta condecoración por defender a España y tal. Y eso, si te insulta el chistorra, las santaollas, como se llame, tal, eso es un honor, puedes presumir de ello. Pero con tu dinero, esto joroba un poco. A mí lo que me fastidian es que me insulte a alguien que no es nadie. El problema es que lo haga con mi dinero. Claro, eso. O sea, yo pago impuestos para que me insulte esta petarda del escote. Hombre, no me fastidies. No. No digas. ¿El qué? Escote no. Pero si no tiene otra cosa. No. Federico, de verdad, no. Pero puedo decir que es tonta, eso sí. No, tampoco. Bueno, pues lista, ¿no? Parece. Bueno, puedes saludar a Cintora porque este momento lo pondrán esta tarde. Chistorra, que eres un inútil. Te han echado 3 veces. Te ha cogido Begoña o Zapatero. ¿O quién? Esta pandilla de inútiles. ¿Pero qué pandilla? Tiene más presupuesto que la Casa Real. En tres trimestres gasta más que la Casa Real en un año. Chistorra. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van? Pone una... Silvia ya también tiene una cara que hay que descifrar. O sea, como llevamos ya años en esto, tiene una cara de cierta perplejidad. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde han salido hoy? Perplejidad, no, fíjate que me lo veía venir. Preguntábamos por la última encuesta del CIS de Tezanos, en la que preguntaba por los gustos sexuales y las preferencias políticas de los españoles, y lo hilábamos con el mensaje de Pablo Echenique, en la que decía que a los votantes de Vox les gusta más el sexo anal que al resto de ciudadanos. Como os decía, muchos mensajes que no se pueden emitir, muchos, pero la conclusión es que el gobierno y sus satélites, en este caso el CIS, son unos degenerados que se gastan nuestro dinero pues en cosas como estas, sondeos que no sirven para nada. Hacemos una pausa y les escuchamos a los que podemos. Es la mañana, es radio. O sea, no se nos había ocurrido poner pitido. Porque claro, con el pitido, ¡pip! Pero es que sería continuamente el pitido, ¿eh? Yo advierto, claro. Si queréis se puede recuperar alguno para mañana, pero... No, yo veo, esta es tu sección. Sí, claro, no. Yo si acaso, si te llaman, te denuncian y tal, iré a responder, que para eso está el presidente tal y cual, pero esta es tu sección. Las opiniones son libres en cualquier caso. Bueno, Federico, viniendo de dónde viene Sánchez, de dónde se supone que salió el dinero de las primarias, pues claro, tipo de preguntas la verdad es que tampoco... impresiona ni sorprende a nuestros oyentes. Y de paso, visto cómo está el país y cómo está el Partido Socialista, que no termina de hundirse en las elecciones, es verdad que han obtenido malos resultados, pero ahí siguen, a flote todavía, bueno, pues parece, en opinión de nuestra audiencia, que no es a los votantes de Vox a quienes optan, podríamos decir, por prácticas sexuales menos convencionales, que a los votantes del Partido Socialista son quienes les gusta el sexo anal. Esto de preguntar en la misma encuesta sobre las preferencias sexuales y las preferencias políticas parece otro decreto ómnibus. ¿Qué se puede esperar de este par de degenerados? Echenique, Dominga, ¿por qué se puede esperar de esta persona? Y del abuelo Cebolleta, alias Tezanos, pues lo mismo. Si es que este es un tío que debía estar en la cárcel y debería estar en casa si tiene algún nieto cuidándole o dándole algún chupachus o una colleja, yo qué sé, pero no en una institución pública. Tengo que reconocer que a mí también me han llamado para la encuesta alguna vez. Lo que pasa es que ya les dije que si me volvían a llamar que les denunciaba.
No sé si eso ha servido para algo, pero no han vuelto a llamar. Porque imagínense que llaman para esa preguntita y lo coge mi madre, que tiene 85 años. Aunque sea que diga, son unos guarros. Tienen un problema que se lo tienen que hacer mirar. Una disfunción sexual, cualquier cosa de esa, pero se aconseja un psicólogo. Qué cochinos, qué asquerosos son. Teniendo en cuenta cómo financió, al parecer, el número 1 su carrera política, a mí no me extraña en absoluto esta pregunta en la encuesta. Las preguntas inútiles como esta me dan vergüenza. Es que eso demuestra el nivel de cultura y de inteligencia que tiene esta gente pagada por un gobierno que desprecia el dinero de los españoles. El CIS lo que tenía que estar es cerrado y ese dinero destinarlo a el cáncer, lo que está intentando estudiar el señor Bardajín y no para colocar a sus amiguetes el señor Sánchez. El objeto de las preguntas está claro, son cortinas de humo. Los asesores que tiene Sánchez están especializados en eso, para evitar que se hable de lo importante, dónde está el pasaporte, el hermanito, Sánchez, la corrupción. Mis gustos sexuales, pues mire, el gobierno ya lo está manifestando. Tenemos un señor presidente del gobierno y un equipo de gobierno que está dando a los españoles, a todos nos están dando por ya sus señorías que interpreten lo que quieran. Pues bueno, sí. En fin, sí. Pero claro, imaginaos que llaman a vuestra casa, somos del CIS, encuesta sobre gustos sexuales y prácticas sexuales. Dice, bueno, ya que es usted del CIS, ¿por qué no preguntan a los chaperos de los prostíbulos del suegro de Sánchez? No, pero tú imagínate que dices, vale, pues mira, qué interesante. Y después de responder todas las preguntas, por cierto, ¿y a qué partido político vota usted? Al PSOE. No, yo, la única vez que han venido a mi casa, yo eché al del CIS. Leche. O sea, y era tiempos de Felipe, o sea, imagínate que aquello era categoría, ahora ya, en fin. Bueno, déjame que nos vayamos a descansar de esto al Corte Inglés. Naya. Financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Llévate el móvil que te gusta, el televisor de gran pantalla o ese frigorífico americano que necesitas. Una bici, un bolso, incluso un sofá. Financiación 100% para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Y con la financiación 100% tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más. Y con el servicio Carta de Compra podrás recoger y abonar en un solo punto de la tienda todas las compras realizadas en los distintos departamentos. Solicítala a nuestro personal y disfruta al máximo de tus compras sin cargar con paquetes. Aprovecha la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Es la mañana de Federico. Es radio. Jurídica llena de oportunidades y con, yo creo que una política económica clara en cuanto a cuáles son los objetivos y cuáles son las herramientas para lograr esa competitividad. Bueno, Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Estamos escuchando a Pedro Sánchez? Sí, sonido en directo del acto en el que Pedro Sánchez presenta España Crece, que es ese fondo soberano dotado con 10.500 millones de euros que, según el Partido Popular, busca tapar de alguna manera la escasa ejecución de los fondos europeos. Hay que decir que ni el presidente ni sus ministros han valorado a su llegada esa noticia que ha publicado el Confidencial, según la cual Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, habría liderado una trama para evadir impuestos. Digamos que están dando la callada por respuesta. Leticia Barquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tanto en Moncloa como en Ferraz se ha impuesto el silencio tras la noticia de que el íntimo del presidente del Gobierno, Borja Cabezón, habría utilizado empresas falsas para evasión fiscal. Fuentes socialistas han optado por las evasivas y aseguran incluso que aún no han leído la información que afecta al actual adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, un departamento que en Ferraz no deja de estar bajo el foco tras los presuntos delitos que salpicaron a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ni desmentidos ni confirmaciones. Algunos dirigentes socialistas reconocen en privado su sorpresa por esta información, pero por ahora no hay ninguna reacción oficial más. Gobierno y PSOE son conscientes de que este tipo de noticias y sobre todo la forma de responder a ellas pueden abrir grietas internas. Por eso de momento la consigna es la contención. Oye, es asombroso, Daniel y compañía, o sea, que sale una cosa que es escandalosa, la solución es no contestar. Que este tío tiene un cargo público que está cobrando dinero de los contribuyentes a los que engaña con Hacienda, ellos que están todo el puñetero día, los impuestos son para la sanidad, son para la educación que no tienen, pero te pillan a un tío que es un alto cargo, muy alto cargo dentro del partido,
No contesta. Y encima es el responsable de transparencia. Y este es el gobierno más transparente de la democracia, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que no tardaremos en ver a María Jesús Montero poner la mano en el fuego por él, decir que es un dirigente ejemplar. Me interesa mucho saber cuál va a ser el argumentario del PSOE. Y él. Es que este cabezón no es persona, no tiene capacidad volitiva, comunicativa, o sea, no se viste por la mañana y no sale a la calle. O sea, Borja Cabezón dice que tú estás estafando a Hacienda, tú que nos estás machacando con que hay que pagar impuestos. ¿Tienes algo que decir, Cabezón? Claro. Es que o desmiente la noticia o se tiene que ir. Es que no hay otra. Claro. Hoy no se reúne la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, pero se puede convocar una rueda de prensa porque yo creo que el asunto lo merece. El Partido Popular está pidiendo explicaciones y no solo eso. Ha rescatado la siguiente reflexión que hizo Pedro Sánchez en 2015 en Telecinco. La cuestión no es solamente la legalidad, la cuestión también es la ejemplaridad, la moral en la política. La política tiene que ir 2 pasos por delante de la legalidad. En mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Y esto lo decía por Soria. Imagino que por Soria. Es en 2015, efectivamente entiendo que era por Soria. Bueno, pues Cabezón, toma nota, fíjate lo que dice. dice mañana, porque dice, al día siguiente estaría fuera. Bueno, ya mañana... hoy. Sí. Pero el ministro efímero Máximo Pradera, Huerta, no se fue por una cuestión de estas, también de una sociedad interpuesta. Una diferencia. Y el astronauta creo recordar que también. Pero el de Huerta era menos, porque era siempre una cuestión discutible, las deducciones. Que es verdad que Hacienda de un año para otro te puede machacar, ni siquiera eso. Y luego echó a Carmen Montón por copiar una parte de su tesis, a él que se la habían copiado entera. Bueno, luego la recolocó, que sí, bueno, está colocada en la ONU, en la UNESCO, con un sueldazo y tal, pero si tenemos recolocada a Leire... Casi mejor que te echen, para que luego te recoloquen. Claro. Sí. Bueno, imagínate Leire Pajín. Bueno, claro. Imagínate la del flamenco, otra que tal, pero si es que hemos tenido unos ministros. Al hilo de la corrupción, avanzó Maite Loureiro la pasada semana en Libertad Digital que el PP baraja convocar a Zapatero a la Comisión Koldo del Senado antes de las elecciones en Castilla y León. Esta decisión no se ha tomado aún, pero sí otras relacionadas con las últimas comparecencias y que tienen que ver, por ejemplo, con Forestalia. Maite, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El PP ha registrado varias preguntas en el Senado dirigidas al Gobierno tras la comparecencia de Susana Sumelzo por los contratos de la empresa de su familia y Forestalia. Piden saber qué comprobaciones se hicieron sobre un posible conflicto de intereses antes de nombrar la secretaria de Estado para Iberoamérica. Critican que alegue no tener ningún conocimiento sobre la empresa de su familia pese a haber sido apoderada, si van a promover medidas de transparencia y cómo protegerán la reputación exterior del país. En su comparecencia, Sumelzo rechazó todas las críticas o acusaciones y dijo que el PP hacía insinuaciones para tener su minuto de gloria. Yo recuerdo perfectamente, le faltó bajar y pegarle a Foronda, porque además sacó... el problema del PP es que nunca entenderé por qué no tienen que llamar a Zapatero. O sea, ¿qué temen? O sea, a ver, bebé, estás escocido, te pasa algo, solo lloras. O sea, ¿qué necesitas para llamar al Zapatero? No, yo creo que se lo lleve antes la Guardia Civil, ¿o qué? Yo creo que le llamarán. Lo que pasa es que yo creo que están haciendo lo mismo que con Sánchez. No están agotando los plazos para que siga saliendo información. No, o sea, que depende de los titulares. O sea, que realmente somos nosotros los que convocamos en el Senado. Bueno, pero eso tampoco está mal, Federico, está porque mal, es cierto porque que han si perdido con lo de Begoña, llevamos contando de Begoña 3 años y se han tirado 3 años tocando el violón. Pero probablemente, y aún no ha ido Begoña. Probablemente si hubiesen llamado a Sánchez a esa comisión antes de lo que lo hicieron, no se le hubiera podido al presidente preguntar tantas cosas como se hizo en esa comisión. Ya es suficiente. A mí el trabajo que se hace en la comisión me parece que es bueno. Es más, Zapatero estará cruzando los dedos y no sale públicamente porque él no es consciente de todo lo que se le ha podido pillar. Y ese es el único motivo y ya está. Pero pasa que Zapatero está en una situación ya que más que una comisión parlamentaria, lo que extraña es que no haya sido detenido. Por la Fiscalía. ¿Cómo es que la Fiscalía? Al menos que no haya sido detenido y prestado declaración ante el juez. Mira, el otro día un Borbón de estos de tercer nivel lo metieron provisionalmente en la cárcel, tal y cual, por una historia de lavado de dinero. Ese tío no ha lavado ni la centésima parte que Zapatero.
Zapatero. Le han pillado con la policía corrompida en un Monte del Pardo, borrando con un teléfono de prepago, borrando su rastro. O sea, pero vamos a ver, es que ni el narco del Estrecho, o sea, nadie tiene un comportamiento tan claramente delictivo y nadie tiene tanto peligro de fuga como Zapatero. ¿Qué hace la Fiscalía? Por el mato. Y vamos a terminar con la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco, promovido por Mónica García. Harán huelga cada mes durante una semana. A esta hora ya están concentrándose a las puertas de muchos hospitales y en el Gregorio Marañón de Madrid está nuestro compañero Luis Díaz. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Acaba de arrancar la primera de las 5 protestas frente a los diferentes hospitales de la región para denunciar el Estatuto Marco impuesto por Mónica García, una imagen que se va a repetir en todo el país. Subrayan que el acuerdo con los sindicatos generalistas no ha sido negociado con todas las partes implicadas y señalan que la nueva norma no mejora sus pésimas condiciones laborales, entre ellas la sobrecarga de trabajo con jornadas de 24 horas. Reclaman un estatuto marco propio y aseguran que no van a parar hasta que la ministra se reúna con ellos. Yo le diría que mirara a la Mónica que hacía guardias en el Hospital 12 de Octubre, cómo tomaba ella las decisiones después de tantas horas de pie en un quirófano. Trabajamos en la atención primaria, trabajamos con sobrecarga asistencial, trabajamos en hospitalaria con unas guardias extenuantes y que impiden la conciliación familiar, se trabaja en el SUMA, se trabaja en las UBIs, simplemente somos diferentes. No se puede pactar un estatuto con las condiciones de los médicos sin los médicos. Como habéis escuchado, denuncian servicios abusivos, por eso vuelven a exigir a la ministra que dimita. Los paros han comenzado esta semana, pero está previsto que sean de carácter intermitente hasta el mes de junio, todo ello hasta que el Ministerio les escuche. ¿Esto qué supone? Pues que miles de pacientes se van a enfrentar a semanas de citas canceladas o a esperas prolongadas. Aquí en Madrid los servicios mínimos son del 40% en atención primaria y del 100% en urgencias. Mañana martes a la misma hora las movilizaciones se trasladarán al Hospital de la Princesa. Bueno, hoy a eso de las 11:30 más o menos, ¿no, Isabel? Viene Antonio Zapatero, que ha sido el consejero de salud en el momento más delicado de la historia, yo creo que de Madrid. ¿El viceconsejero? Era viceconsejero, pero era el que estaba, digamos, a pie del cañón en el IFEMA, en el CENDAL, cuando todo lo de la pandemia. ¿Le podéis trasladar una pregunta? Claro. A lo mejor conoce a Borja Cabezón, porque si Borja Cabezón era el delegado para el COVID-19 por parte del gobierno y de Sánchez, a lo mejor conoce al señor... Esto le llaman trabajo en equipo. Cabezón, ¿no? Claro que sí. Digo, ¿o no? Y además lo contestará, porque no se corta nunca, ¿verdad? Entre Enrique Escudero y Antonio Zapatero hay que reconocer que tuvimos... trabajo. Eso es, una excelente gestión en el peor momento de nuestra trayectoria sanitaria. Vamos a hablar, Federico, hoy de fotos. Hoy todo gira en torno a fotos en nuestra crónica rosa. ¿Por qué? Sí. Pues por un lado, fotos que llegan desde el país en el que reside Juan Carlos I y que ha recibido además la visita de 2 de sus amigos. Aznar, no tenía yo ni idea que tuviese esa excelente relación con él. Es más, la ha tenido siempre horrorosa. ¿Ya? Siempre ha sido, pensábamos, el presidente que peor se ha llevado con él. Y luego, por otro lado, lo de Carlos Herrera, que confirma en una conversación que está excelentemente bien, aunque aparece sentado en una silla de ruedas. ¿Sabes que Juan Carlos I es muy reacio, muy reticente a desplazarse en la silla de ruedas y que nosotros, tirando el archivo, sí que existe? Eso será que Carlos va a reemplazar a Laurencia de Borbón como portavoz. Hombre, de momento sí. Bueno, es que es evidente, o sea, Laurencia dijo que estaba muy mal, que se estaba muriendo, que daba pena, que qué malo es el rey, que no lo trae a morir a España y tal. Y el otro ya soltó en Ola ya un par de... Pero claro, si va Carlos allí, se fotografía, es verdad que tiene un aspecto excelente, campechano. Sí, está bien. Pero excelente, o sea, los trabajos esos anti-aging que le hacen funcionan. Está casi más joven que Carlos. O sea, bueno, pues esa es una de las... No, tengo que preguntarle porque me preocupa. O sea, el futuro de la radio en España, que tenga que gestionar también la salud de campechano. Pues como digo, esas son 2 de las fotos de hoy. Sí. Otra foto de hoy. Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Lo publicaba Javi Hoyos, el periodista, a última hora de la tarde. Ayer, aquella exclusiva, que se enfadan, que tal. Era verdad. Era verdad hasta el punto y ya está. De que les han cazado de nuevo en el aeropuerto, pero esta vez ya sabemos que son pareja porque es lo que hicieron aquí, confirmarlo. Sí.
Tercera foto, Kiko Rivera con Lola. ¿Qué ocurre? Que ha soltado una puya a Irene Rosales de proporciones bíblicas. Me explico. Dice algo así como: el amor es esa mujer que te acompaña a esos sitios que no le gustan, aunque ella no quiera ir. Es decir, está diciendo que Lola sí está haciendo por él lo que Irene no hacía por él, entiendo yo. yo. Ha hecho, pero si le cortó las uñas en un concurso. Ya. ¿Qué son esos sitios a los que no quieres ir? A ver, al Betis. Yo la entiendo, Irene. Bueno, porque el Betis, mira, que es el equipo de Carlos Herrera. Ya sabes que yo al fútbol no es que sea de las cosas que por las que dejo. Lo que te pierdes. Lo sé, sí, lo sé perfectamente, pero no. O sea, por ejemplo, Rufián. Ni fútbol ni baloncesto, Negreira. No me llevéis. No. Y además es que me paso todo el rato buscando en la grada a las mujeres de los futbolistas y de los jugadores de básquet. Y después, cuarta foto, o la que no hay. Ha eliminado Blanca Romero de un plumazo toda referencia a Quique Sánchez Flores en su red Instagram, Federico. Llevaban un mes y medio. Ella decía en Ola, hace apenas una semana, que la cosa venía de largo, pero que les acababan de pillar. Lo que no entiendo es si está haciendo de su perfil algo profesional, que puede ocurrir, porque ahora todas las fotos que ha publicado pues son de su trabajo de modelo, de actriz, etcétera. Pero aparte de las fotos, ¿hay crisis? ¿Lo sigue o no lo sigue? Ella él no y pues él a ella sí. Ya está. No sé. En el mundo moderno, actual, reggaetonero y eso, si te dejan de seguir en las redes es que han cortado contigo. En los millennials y en los alfa, que me he estudiado las generaciones, eso significa que la cosa está que no. Pero claro, mira, saber. Mira, hay que ver si siguen al Cabezón, si le sigue Bolaños o no. Si no le sigue Bolaños, le ha cortado Cabezón. Le sigue, ya te digo, Gonzalo Miró. Lo mismo ya no le sigue. Mira, eso... Claro. Sí. Oye, pero ¿sabes qué? Dice que no vas al fútbol. Si yo vi debutar a Quique Sánchez Flores en el Madrid. Pero si es que la pareja de Carmen Flores era Isidro, defensa también del Real Madrid. O sea, si es que no puedes salir del fútbol sin caer en los toros o viceversa. Ahí lo dejamos. Vamos a seguir investigando. Yo creo que eso... Que eso ha hecho aguas. Ha hecho aguas. Penalti. Bueno, penalti quizás no sea la expresión. Digamos, tiro libre. Tiro libre y a ver. Es la mañana. Es radio.